Hola cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2, Delphi 2010 y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien cibernauta, entonces estamos acá en nuestro proyecto de sistema administrativo y en esta ocasión vamos entonces a pasar a lo que es la conexión entre MySQL y Delphi, ¿ok? Pero por medio de la conexión acá del Data Explorer. Aquí en el Data Explorer View, Data Explorer, puedes ver los distintos soportes que tiene el DB Express para cada una de las bases de datos. Entre ellas se encuentra Firebird, que con ella el DB Express siempre se ha comportado muy bien, y el MySQL que lo tenemos acá. Él trae por defecto el MySQL Connection. Acá hay que hacer una salvedad, cibernauta. A ver, en el Delphi XE2 2010 DB Express, tenían un inconveniente en colocar acá con una conexión por el DB Express con el driver de versiones superiores a la 5.1 de MySQL. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto es lo siguiente: como venimos trabajando con el XAMPP, y el XAMPP tiene una versión de 5.5, entonces tienes dos alternativas. Si eres programador PHP y MySQL, entonces yo te suministro la librería que la vas a colocar dentro de la carpeta lib de MySQL en el XAMPP, en caso de que vayas a utilizar el XAMPP. Bueno, yo el XAMPP también lo utilizo en lo que es Java. Pero en estos días, como he estado haciendo algunos seminarios y la máquina ha estado un poco lenta, aproveché e instalé desde cero la versión de MySQL 5.1 porque precisamente me estaba dando error al conectar con la versión de MySQL de XAMPP. Me decía que no encontraba la librería libmysql DLL, la librería de enlace dinámico. Entonces, ¿qué hice acá? Limpié un poco la máquina para evitarle inconvenientes a los colegas que están viendo los seminarios, para que la máquina fuera más rápido, e instalé el MySQL 5.1, que también se los voy a suministrar, sobre todo a los colegas que se dedican exclusivamente a trabajar con Delphi. ¿Sí? Entonces ve lo que vamos a hacer aquí. Yo les voy a explicar ahorita en estos momentos dónde es que están ubicadas cada una de las carpetas, para que al momento de, si deciden instalar el MySQL 5.1 y desinstalar el XAMPP, no pierdan la base de datos que está metida dentro de la carpetica data de MySQL, y ahí están todas las bases de datos, ¿sí? Entonces, eso es para que no la pierdan. Bueno, esto lo van a entender mejor en la práctica. Vamos a la práctica primeramente. Si nos vamos acá al MySQL Front, vamos a darnos cuenta que aquí tengo solamente dos bases de datos, MySQL y test. Quiere decir que esta es una instalación nueva. Y la de ADM Delphi XE2. ADM Delphi XE2, que fue la que creamos con el MySQL Workbench en los primeros videos, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando
instalé la versión de MySQL 5.1 para que pudiera andar con Delphi 2010 XE2. Los colegas que le subí Delphi XE4 a la página para descarga, ok, el Delphi XE4, no van a tener ningún inconveniente, ok, porque ya ahí el problema está resuelto. Entonces van a pasar por alto la cuestión de las instalaciones del MySQL 5.1, de desinstalar el XAMPP porque tiene versión MySQL 5.5, etcétera. Ok, hay otra forma que es por medio de ODBC, pero esa forma no me gusta. Voy a realizarlo por acá con el Delphi XE2, que es el que tengo instalado en el computador y con el que comenzamos. Próximamente veremos si para la segunda fase de este curso lo cambiamos a Delphi XE4, que es el que está en la página de descargas para los colegas que han obtenido el curso en desarrollo. Muy bien, entonces, como te dije, en el MySQL Front no vas a tener ningún inconveniente, porque en la instalación de MySQL, en caso de que vayas a instalarlo, MySQL nada más 5.1, él te pide el password nada más para el usuario root. Ya luego tú puedes crear por aquí otros usuarios y darles privilegios, pero aquí yo estoy conectado con el usuario root, ok, en el localhost 127.0.0.1. El puerto por lo general es 3306. Muy bien, pasamos ahora a la parte acá de explicar. Vamos a ver aquí un momentico esta partecita aquí. Mira, ve, cuando instalas el MySQL 5.1, él se instala acá, aquí, él se instala en archivos de programa x86 en Windows 7, MySQL Server 5.1 y arranca su servicio y todo bien, ok, pero en ninguna parte está los datos los almacena en otro lado, ¿sí? Bien, no está la carpeta data aquí como estamos acostumbrados a verlo en el XAMPP. Ahora, ¿dónde están? Bueno, están aquí dentro de Program Data, una carpeta oculta, es decir, tienes que activar para poder ver las carpetas ocultas, y él aquí almacena el MySQL y el test que acabamos de ver en el MySQL Front. ¿Qué hice? Bueno, le pasé mira, él está en Program Data, MySQL Server 5.1 y aquí se está la carpeta Data, ¿ve? Aquí está la carpeta Data y dentro de la carpeta Data está la carpetica esta de ADM Delphi XE2. Allí le grabé la carpeta para que pudiera reconocerla, el MySQL Front y el Delphi como tal. Muy bien, entonces ya sabes dónde se instala el MySQL Server 5.1 que voy a subir esta semana a el servidor para que lo descargues en caso de que quieras continuar con el Delphi 2010. Si ya has descargado el Delphi 2012, el XE4 que subí a la página, entonces no tienes ningún problema, pasa todo esto por alto, ¿sí? Sigue trabajando como lo vienes haciendo a partir de crear acá la conexión que vamos a hacer. Debería funcionarte bien.
Otra cosa, ya aquí cayendo al tema del video como tal y no al problema de las versiones. En la carpeta usuarios, acceso público, documentos públicos, RAD Studio DB Express 7.0 están los archivos DBX Connections. Aquí en DBX Connection están los archivos de configuración, los archivos INI, donde puedes ver las características de las conexiones. Aquí ves entonces la conexión de prueba de MySQL Connection. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar aquí porque la conexión que vamos a crear en estos momentos nos va a modificar eso allí. Clic botón derecho sobre MySQL y le damos Add New Connection, añadir nueva conexión, y le colocamos el nombre de la conexión sysadmin. Sysadmin. Ok, aquí en sysadmin vamos a darle ahora clic botón derecho y le damos modificar la conexión. Él me dice server name, yo le coloco localhost porque estamos trabajando en modo local. Si estuvieras trabajando en modo remoto, entonces allí iría la dirección IP del servidor. El nombre de la base de datos. Entonces, nombre de la base de datos es ADM Delphi XC2. Vamos y la colocamos. ADM Delphi XC2. El nombre del usuario es root y la clave que le coloqué en el momento de la instalación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos test connection y ahí vemos que la conexión se ha llevado a cabo con éxito. Si por casualidad a ti te aparece acá 127.0.0.1 que es el localhost normal y te aparece 2 puntos y luego te aparece un numerito de 4 dígitos, ese es el puerto. Entonces allí te va a dar una falla. En el momento de hacer el test de conexión te va a dar una falla. Entonces tú te vas aquí a Advanced y te vas a la parte donde te dice puerto y colocas acá el puerto. ¿Sí? Advanced, te vas a la parte acá de Database y le colocas el puerto que te aparece allí, los 4 dígitos. Muy bien. Entonces, luego de revisado esto aquí, le damos OK. Y tenemos entonces ya la conexión hecha. Podemos entonces ver las tablas que están creadas. Aquí están clientes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, movimientos, proveedores y usuarios, ¿no? Tenemos vistas, procedimientos, funciones, etc. Entonces ya aquí hay conexión con MySQL. Ahora, ¿cómo nos quedó por acá el DBX Connections, el archivo INI? Aquí ha debido crear a nuestra conexión nueva. Aquí está, ¿ve? sysadmin, driver name, MySQL, blow size, database, ADM Delphi XC2, hostname localhost, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, username root y lo demás en falso. Pero aquí tenemos a sysadmin en este bloque que vemos aquí. Entonces ve, cibernauta, ya para el próximo video, para el video número 21, vamos a comenzar a crear los objetos de conexión a base de datos. En el video 21 también vamos a ver allí cómo usar los distintos objetos de datos, de conexión de datos, pero utilizando módulos de datos o los data module. ¿Ok? Entonces, ahora es que viene la parte de conexión
de Delphi con MySQL para entonces pasar a la parte de la codificación, aunque aquí ya adelantamos bastante en lo que corresponde a nuestro formulario base y las distintas opciones que creamos en él, activar y desactivar botones. Ok, muy bien, entonces nos veremos en el video número 21 para continuar con nuestro proyecto. Un abrazo y hasta entonces.